Yo creo que hay más público, más personas en el estadio que acá. Entre árbitro y tal. Ya, vamos entonces a iniciar en redes. ¿Desde la casa ven el PowerPoint? Espero que sí. Espero que sí. Ya. Bueno. ¿Cómo? Se ve bien. Ya, súper, súper. Muchas gracias. Ya. Como ya estuvimos viendo, terminamos la parte de don Alberto. Una de las partes que indica el plan y programa aquí del CPT dentro de las redes, y que don Alberto no lo pasó o no se ha pasado hasta el momento, mejor dicho, es conocer el marco normativo y regulatorio de las redes eléctricas, distribución, transmisión, ¿ya? Conocer el concepto, las tensiones, qué normas son vigentes, cuáles las rigen. Y en eso nos vamos a centrar en estas clases un poquitito, ver el marco regulatorio y las generalidades. Habla de conocer las generalidades de los sistemas eléctricos o de las redes eléctricas, ¿ya? Así que vamos a hacer eso, vamos a partir con eso. Puede ser que a las 9:30 tengamos un break, un pequeño break, ¿ya? Para no hacer tan denso, porque esto es más cháchara. Déjenme salir de la... Yo también estaba en clase, la USACH en clase, también como alumno. Así que a lo mejor durante las 9:30 tenemos algún pequeño break, dependiendo de cómo vayamos pasando esta materia. Démosle entonces. Generalidades sobre lo que son los sistemas eléctricos de potencia. ¿Ya? Vamos a partir hablando de todo lo que es sistemas eléctricos de potencia. Cuando hablamos de sistema eléctrico de potencia, nos referimos al conjunto de equipos e instalaciones necesarias para convertir diferentes formas de energía en energía eléctrica. ¿Ya? Cuando nos referimos a diferentes formas de energía, estamos refiriéndonos a las centrales, ¿no es cierto? Porque podemos tener centrales a carbón, a diésel, a gas, ciclo combinado, eólicas, ¿ya? Mareomotriz, ¿no es cierto? Hidráulicas. Podemos tener un sinfín de centrales que pueden producir energía eléctrica o convertirla en energía eléctrica propiamente tal, que es el principio, ¿no es cierto?, de la energía, que es lo que hablábamos la otra vez, que la energía no se destruye o se pierde, sino que se transforma. ¿Ya? Bueno, este conjunto de equipos e instalaciones también, aparte de transformar las formas de energía en energía eléctrica, son los que nos permiten transmitirla a lugares donde se requiera, ¿ya? A donde los usuarios finales, las cargas, los consumos que requieran esta energía, y distribuirla adecuadamente para ser transformada en diversos tipos de energía de uso directo. ¿Sí? ¿No es cierto? O sea, la energía pasa desde que fue, no sé, pues energía cinética por movimiento del agua, a energía mecánica cuando lo toma la turbina, se transforma en energía eléctrica, viaja por las redes y llega a nuestros domicilios, llega a la industria, y ahí se transforma en otro tipo de energía dependiendo del uso que le demos. Si yo conecto un motor, va a ser energía del tipo mecánica, ¿no es cierto? Si conecto un calefactor, energía del tipo calórica, ¿ya? Y así un sinfín de tipos de uso va a depender esta energía, ¿ya? Eso es el concepto de sistemas de energía eléctrica. Ahora, sinónimo del concepto de sistemas de energía eléctrica, el sinónimo o los sinónimos pueden ser sistema eléctrico de potencia, que es el que nos vamos a referir acá, los SEP. ¿Ya? Cuando escuchen hablar de SEP, son sistemas eléctricos de potencia, y que es lo mismo que decir sistemas de energía eléctrica. O también sistemas de potencia. Con cualquiera de estos tres nombres se les va a conocer entonces, o se puede definir, lo que es un sistema de energía eléctrica. ¿Ya? Entonces yo digo que es un SEP. Un SEP es el conjunto de equipos e instalaciones, la misma definición de arriba, corresponde a un sistema eléctrico de potencia. ¿Ya? ¿Quiénes son las personas, como ya indicaba anteriormente, que hacen uso de estos sistemas o de esta energía que viaja, se transforma? Son los usuarios de la energía eléctrica, denominados cargas o consumos. ¿Ya? Van a extraer la energía desde ciertos puntos del sistema denominados barras. ¿Ya? Desde ahí nosotros vamos a extraer la energía y vamos a hacer uso para poder utilizarla en diversos tipos de energía propiamente tal. ¿Ya? Así que esa es la definición grande que tenemos que tener y saber, y que desde ahora nos vamos a referir a estos sistemas de energía o de potencia como SEP. ¿Ya? El concepto que se utiliza
en todas las partes eléctricas, en la parte técnica y de ingeniería. ¿Ya? ¿Una duda? Creo que no. Vamos a esperar que los compañeros acá en presencial están tomando algunos apuntes. ¿Ya? Igual el Power ya se encuentra por si acaso en la plataforma para que lo puedan revisar y ver sin ningún problema. Me avisan cuando estén cantando el himno nacional ahí en la casa. Ya. Vamos a pasar a la siguiente. Fíjense con ese azulito que ese es como el bien importante. La estructura de un sistema eléctrico de potencia, ya según la definición, según la literatura, según los estudios, esta es una estructura básica. ¿Y qué es una estructura básica? Ya es como un diagrama, como un plano, ¿no es cierto? Cuando nosotros tenemos un diagrama unilineal, cuando representamos, a lo mejor en instalación eléctrica, el semestre pasado lo vieron, ¿no es cierto? La representación en un plano, cuando vemos las canalizaciones, bueno, esta es una estructura básica. Que sea una estructura no quiere decir que sea funcional, ¿ya? Esta es una estructura de una barra simple, una de las que menos se utiliza, ¿ya? Donde tenemos un generador, ¿ya? Una máquina generadora que genera que genera energía eléctrica, la cual llega a una barra, la cual tiene una línea de transmisión, ¿ya? Llega a otra barra y esa barra llega a las cargas o consumos. Como la definición anterior decía, los consumos o cargas o usuarios finales van a extraer la energía desde una barra. En teoría, nuevamente, esta es la estructura básica. Funcionalmente no sirve. Y les pregunto a ustedes si ustedes se podrían, o cuál vendría siendo algún punto, según lo que vieron con el profe Alberto, ¿por qué no podría servir una estructura de este tipo? Que genera, llega una barra, se transmite por una línea y llega al consumo. ¿Alguien podría tener alguna noción? No hay respuestas malas, sino que aquí comentarios y ideas. Por el voltaje, profe. Por el voltaje, dice un compañero. ¿Alguien más No hay decía? transformador. ¿Cómo? No hay transformador. No hay transformador. ¿Ya? ¿Y para qué necesita un transformador? Para bajar o subir el voltaje. ¿Y qué función tiene bajar o subir el voltaje? Porque el usuario final la puede usar con su aparato. Para la pérdida de energía. Ahí hay un concepto bien, súper bien, pérdida de energía. Porque yo podría decir, un compañero dijo para que el usuario final pueda usar su aparato. Yo podría decir que la central genere a 380, no sé, ¿ya? Y que la central esté allá en el cajón del Maipo y yo tenga una fábrica acá. O puede ser un generador diésel. Con 380 no llega. Correcto, no van a llegar, pero las distancias son tan largas que las pérdidas que van a existir son muy grandes. Yo tengo que transportar corrientes muy altas, muy grandes. Por ejemplo, ¿sí? Creo que el conductor se va a transformar en una resistencia. Correcto. Con ese voltaje. Profe, pero no necesariamente, a ver, para mí este tema, o sea, para mí este dibujo en particular carece de protecciones. Exacto. ¿Ya? Eso es lo más preponderante. Porque yo eventualmente puedo tener un generador, digamos, bencinero de 1 kilo y puedo estar enchufando una ampolleta. Ya, pero estamos hablando de un sistema eléctrico de potencia. Ya, un sistema eléctrico de potencia, un generador diésel. ¿Ya? ¿De cuánta No potencia? sé, Porque 1000 kVA. aquí puedo definir un concepto. Cuando hablamos de potencia, hablamos de algunos megawatt o megavolt-ampere. No sé, un generador diésel que pueda, digamos, 1000 kVA. ¿Ya? A mí el tema pasa por las protecciones. Sí. A mí eso es lo que me hace más ruido, el hecho de que no tenga protecciones. Lo vamos a ver, porque más adelante tenemos que analizar hoy día en la misma clase, vamos a ver la estructura cuando veamos el tema de las protecciones, ya, los interruptores, pero dentro de la estructura, ya, cuando tenemos el generador, tenemos una barra, el compañero pone un ejemplo claro, ¿no es cierto? Un generador diésel para una fábrica, pequeñito o grande, ya. Si yo hago aquí un ejemplo, por ejemplo, podría yo decir que este generador clásico en las generadoras se genera a 13,8 kilos, ¿ya? Kilovolt.
Y podría decir que este mismo generador tiene una potencia de 100 MVA, megavolt-ampere, potencia del tipo aparente, ¿ya? Si yo quisiera calcular la corriente de este generador, ¿ya? Esto no sé si se lo habrán pasado, pero es potencia aparente, que es S, como es trifásica, dividido en raíz de 3, por el voltaje de línea en este caso. Ya no es un voltaje de fase porque es un voltaje trifásico. Si yo reemplazo acá, serían los 100 MVA, dividido en raíz de 3 por 13,8, pero tengo que llevarlo a MVA, podría dividirlo en 1000 o poner 13,8 por 10 a la menos 3, es lo mismo, y eso me va a dar una corriente, ¿sí? Una corriente en el sistema, poniéndole una potencia grande, ¿ya? Y en este caso va a ser 3 por 13,8. 4183 aproximadamente me da a mí. 4183 amperes. ¿Ya? Amperes. O sea, esa es la corriente que va a generar, que tiene que transportarse. Y sabemos que la potencia real, es I cuadrado por R. ¿Ya? Si yo quiero calcular la potencia de este generador, la potencia real. ¿Cómo? Claro, 4,1 kiloamperes. Claro, si yo quiero calcular la potencia real, ¿ya? Va a ser corriente al cuadrado por la resistencia, ¿ya? Que en este caso tiene una resistencia el conductor también, y esa corriente al cuadrado vendría siendo elevar esta el doble, ¿ya? Entonces las pérdidas van a ser mucho mayor sin hacer mayor analogía, ¿ya? En cuanto a una estructura de un CEP. Como dice el compañero, ¿ya? Protecciones también tienen que tener, eso lo tienen las subestaciones, los procesos de bajada, ¿ya? Existen protecciones para transmitir, para tener digamos, el cuidado del caso. Ahora, la lógica es que exista un transformador elevador, ¿no es cierto?, que eleve, no sé, estos 13,8 a 220 kilovolt, por ejemplo, a 500 kilovolt, a 110 kilovolt, a 154 kilovolt, y los transmita. Vaya por la línea de transmisión, los transmita, llegue a una subestación, baje estos 220 kilovolt o 110 en lo que se esté transmitiendo, los baje, ¿ya? Y los baje a un sistema de distribución primario, pueden ser 13,2, 13,8, ya vamos a ver los valores, y eso después llega a los transformadores para recién llegar a los usuarios finales, ¿ya? O sea, ese es como el proceso de elevar, reducir, y eso es para las pérdidas. Lo que se busca es que los sistemas eléctricos de potencia, o CEP, tengan la menor pérdida posible, ¿ya? Cosa difícil, siempre existen pérdidas en el sistema, ¿ya? Pero lo que se busca es que tengan la menor pérdida posible, desde su generación hasta que llega al consumo. Ahora, lo clásico también, acá hay, ¿alguien dijo algo? No. Acá hay una sola línea, imaginándonos que es una línea de transmisión. Lo clásico es hacerla doble, 2 por 110, 2 por 220, 2 por 154. En caso de que falle una línea, la otra sigue transmitiendo al troncal, ya si es que es sobre 220, sigue transmitiendo al troncal sin tener problemas. O sea, va a seguir inyectando energía a la red. En cambio, si yo tengo una sola línea y presenta un problema, no es fiable y puede quedar todo un sistema sin energía o sin sistema eléctrico, ¿ya? Entonces, eso es lo que se busca. Ahora, ¿por qué se pone entonces el tema de los transformadores, elevar, reducir? Elevar, reducir es para no tener pérdida en el sistema y por las líneas de transmisión son gigantes, ¿ya? La estructura general del CEP, esa era la estructura básica, ¿ya? La estructura general son las centrales de generación de energía eléctrica, ¿ya? Es el primer punto que la compone, las centrales de generación, sea como genere esta, pero va a ser el primer punto de la estructura general. Después se componen de los transformadores elevadores, como decíamos, ¿cierto? Porque la central puede generar a 6 kilos, a 13,2, 13,8 kilos. El transformador lo va a elevar. Y después del transformador elevador vamos a tener las líneas de transmisión. En las líneas de transmisión, las cuales va a estar encargada, por supuesto, de transmitir, y ahí tenemos esas torres
gigantes que le mostraba a don Alberto en las clases pasadas. Después de la línea de transmisión, tenemos transformadores de bajada, las subestaciones de bajada, porque aquí, si yo le pongo número, nuevamente voy a tomar ejemplo los 13,8, puedo generar a 13,8 kV, tomo los 13,8 kV y lo elevo a 220 kV. La línea de transmisión va a ser de 220 kilovolt, ¿no es cierto? Y aquí en el de bajada tomo los 220 kilovolt y a lo mejor lo reduzco a 23 kilovolt, ¿ya? O a 13,2 nuevamente, ¿ya? Dependiendo de cuánto el sistema de transmisión que tenga ahí, de distribución que tenga la compañía. Después de eso, tenemos la línea de distribución primaria, ¿ya? Distribución primaria, donde ahí vamos a poder encontrar conectados algunos centros de carga como consumidores medianos. Fábricas, por ejemplo, que tengan su subestación, su transformadorcito de distribución dentro de ellos mismos, ¿ya? Que necesiten una potencia mayor, van a ser esos consumidores medianos que van a poder optar a conectarse ahí de la línea de distribución primaria. Y vamos a tener, después de la línea de distribución primaria, los transformadores de distribución, que son los que reducen, por ejemplo, estos 23 kilovolts a 380 volts. ¿Ya? Toman estos 23 kilovolts y a 0,38 kilovolts, ¿ya? Los va a reducir. Y después de los transformadores de distribución, vamos a tener la línea de distribución secundaria, la cual distribuye esta línea, por supuesto, en 0,38 kilovolt y obtén su domicilio le llegan 220 porque toman solo una fase, ¿ya? Y donde en esta línea de distribución primaria vamos a encontrar entonces los consumidores pequeños, que somos los domicilios, alguna imprenta pequeñita, algún local o consumos pequeños que se conecten a esta barra. Esa es la estructura general, que eso tienen que haberlo visto ustedes, pero prefiero asegurarme para cuando sea la prueba no omitirlo, ¿ya? Profe, consulta. Cuéntame. En un trabajo que hice para el profe Parra, en la literatura decía cliente libre y cliente regulado. ¿A qué se refiere esa parte en el sistema de...? No se me adelante, que es materia de la próxima clase. Son clientes que consumen ciertas potencias. Si usted consume, por ejemplo, menos de 500 kilowatts, usted está regulado y tiene que conectarse, por ejemplo, a una compañía de distribución. CGE, Enel, tiene que comprarle la energía a ellos. Si usted consume sobre 2000 kilowatts, por ejemplo, usted puede negociar directamente con la distribuidora, con la distribuidora, no con la distribuidora, puede negociar con la generadora, ya directamente. Entonces usted puede negociar su tarifa. Eso está dentro de los marcos de los decretos normativos, ¿no? Eso lo vamos a ver en la próxima clase en detalle, el tema de los clientes libres y regulados. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? ¿Por cuántos años usted firma ese contrato? ¿Ya? ¿Cómo le cobran el precio nudo, que se llama también ahí? Que lo tienen que manejar usted un poquitito, no en profundidad, pero sí conocerlo, porque es un tema bien interesante. Ok, profesor. ¿Sí? Entonces, tenemos que esta es la estructura general, de la cual con esta es la que se trabaja, ¿ya? Ahora, si no nos queda claro de esa manera, ahí está en forma Icarito, ¿no es cierto? En carta. ¿Ya? Aquí tenemos un embalse, ¿cierto? Un embalse, ojo que los embalses pueden ser bueno, sabemos que los embalses lo que hacen, embalsan el agua, juntan el agua, pero hay embalses que pueden ser embalses diarios, bimensuales, anuales, semestrales, ¿ya? Que no están siempre generando, que almacenan agua, juntan agua durante cierto periodo y después cuando se requiere empiezan a utilizar, ¿ya? Por ejemplo, Laja, una de las centrales ahí en Laja, es un embalse semestral, si no me equivoco,
ya, semestral. 2 veces al año detienen, juntan durante todo un semestre y después empiezan las producciones. Un semestre más, después pagan. Ya, van inyectando esa manera. Bueno, ahí tenemos entonces un embalse, un tipo de central, la cual genera aquí, ¿no es cierto? Tiene su turbinita, ¿ya? Llega aquí a su subestación, a su transformador, lo eleva, pasa por la línea de transmisión, ¿ya? Llega a la subestación, lo baja y tiene, por supuesto, reduce y tiene, por supuesto, aquí líneas de distribuciones primarias que llegan, por ejemplo, podría llegar a una fábrica donde tengo consumidores medianos, ¿no es cierto? Consumidores que requieran de esta distribución primaria y las casas, por supuesto, que van a estar siempre conectadas a la distribución secundaria, ¿ya? Ahí está la analogía entonces con monito. Consulta, profe. ¿Sí? También en la literatura dice central de pasada y central de embalse. ¿A qué se refiere? Ya, la central de embalse son las que acumulan agua. Acá, por ejemplo, hay un muro gigante, ¿ya? La cual retiene el agua y donde no había agua empieza a rebalsarse, a embalsar, ¿no es cierto? A juntar. Toda esta agua se empieza a juntar, ¿ya? Después aquí pasa por una bocatoma que se llama, ¿está? ¿Ya? Y hace que gire el agua y vuelva a un curso natural de un río. Pero aquí hubo una intervención, ¿ya? Las centrales de pasada lo que hacen es que tienen una bocatoma en un río, por ejemplo, como Guayacán, que es una central que queda aquí en el Cajón del Maipo, ¿ya? Que tiene una bocatoma en el río, toma el agua, no la embalsa, toma el agua, pasa por la turbina, hace que gire la turbina, genera y la devuelve inmediatamente a su cauce natural, ¿ya? No tiene mayor impacto ambiental. Esas son las centrales de pasada, o la diferencia entre una central de pasada y una central de embalse. La de embalse, efectivamente, lo que va a hacer va a dañar más el ecosistema y la naturaleza porque va a poner agua donde no había antiguamente agua, donde era sistema natural, donde habían árboles, ¿no es cierto?, donde había fauna, vegetación. Lo que pasó en Colbún, Machicura. Y a mí me tocó conocerla hace 2 años. El tema cambió a constructor, cambió a todo el área. Con el embalse. Aquí el compañero transmitirle a ellos, que lo que pasó en Colbún, Machicura, Colbún que ahí Talca hacia la cordillera, ya, su estación, esa es la generadora, que es de embalse, es muy bonita. Bueno, le cambió todo el sistema a la parte agrícola, estamos hablando de Talca, son zona agrícola netamente, campestre, ya cambia una montonera. Lo que iba a pasar con Hidroaicén, ¿no es cierto? Que por eso la gente se opone mucho a este tema. Y hubo un momento donde la gente pensaba que las de pasada era algo igual a la de embalse. Se supone que las de pasada hacen menos daño, pero cuando uno instala algo, efectivamente genera algún daño en el ecosistema, o sea, genera algo, un impacto ambiental, ¿ya? Aunque es menor, ¿ya? La gracia de las de pasada, que generan menos daño, ya pueden estar generando 24/7 sin ningún problema, pero van a depender, eso sí, del cauce que tenga el río. Porque sabemos que estamos en tiempos de sequía, los ríos ya se empiezan a secar, entonces al disminuir el tema, el cauce o el caudal del agua, va a disminuir también su potencia, su acción de generación. Si bueno, cuando se levante esta pandemia y pueden ir a conocer Guayacán, Guayacán está abierta los fines de semana para la gente. La gracia de Guayacán, de la central Guayacán, que es una central chiquitita, tiene 2 turbinas, no producen más de 6 megas, son súper chiquititas, pero la gracia es que es 100% China. En la primera central en Chile, 100% China. Y estuvo 10 años, hasta el 2018, si mal no me equivoco, trabajando sin parar y recién le hicieron la primera mantención completa, porque había tenido China. China, 100% China, todo China. Esa es una gran gracia que tienen ellos ahí en Guayacán. Fue la primera central, ¿ya? ¿Pero porque los chinos hicieron ellos? No, es la empresa que invirtió las lucas, una española, ¿ya? Son españoles. Pero quisieron, hace 10 años, cuando hablábamos de sistemas de generación que fueran fiables, digamos, confiar en los chinos, era como chuta raro, porque estamos hablando de generación, un punto crítico, ¿ya? O sea, ese es como el gran lema de ellos. Y lo otro que ellos dañaron el ecosistema para instalarse, sí, lo dañaron, pero hicieron como un pago a la comunidad
en ese caso a las Carmelitas Descalzas, porque están justo al frente, hicieron un bosque con árboles nativos. Tienen una plantación de bosque con árboles nativos, y por ejemplo los colegios, las universidades que quieren ir a visitar, solicitan, ellos ponen el bus, ponen desayuno, todo, en su momento, ahora ya no se puede lamentablemente, y te llevaban a Guayacán a conocerlo, y Colbún hace lo mismo. O sea, la mayoría de las empresas hacen eso como para tener una buena relación con la comunidad, ¿ya? Limpieza de imagen, muchas veces, llamémoslo así, ¿ya? Pero esa es como ¿cómo se llama? La diferencia. Tenemos rapel, el embalse, ¿no es cierto? Rapel, eso es de Enel, Chilectra antiguamente, ¿ya? Rapel. Rapel es una tremenda cuestión, ¿no es cierto? Un tremendo embalse, pero aunque no lo crean, es pequeño en generación, no es tan grande porque no es hondo, es engañoso, ¿ya? O sea, tiene mucha superficie pero poca profundidad, Rapel. Es engañoso a la vista. También ahí eso uno puede parar ahí cuando está el embalse o la represa. Y en Brasil hay unas que son gigantes. Entonces usted dice que la represa es la que vuelve el agua a su cauce natural. Y el embalse es la que retiene. El embalse retiene, correcto. Las otras son centrales de pasada. El agua pasa y vuelve. No hacen represa. El embalse es una represa. El embalse es el que hace una represa. Las otras son centrales de pasada. Que es como que pusieron un tubito en el lecho del río. ¿Ya? Se llama boca toma ahí. Después pasa por un desarenador, ¿ya? Porque tienen que botar todo lo que son los residuos. Y entra, por supuesto, la turbina. Viene desde arriba, entra con un golpe hacia abajo. Pasada y la otra embalse. Sí. La otra central bonita para conocer, para los que vivan en la Florida, la Central Florida. Tiene más de 100 años trabajando sin detenerse. Sus dos turbinas originales están trabajando, ¿ya? Esa queda ahí Rojas Magallanes con Sánchez Fontecilla, al lado del complejo Aguandina, y también tiene su boca toma que toma el agua del canal Las Perdices, hacia abajo, entra sus dos turbinas, ¿ya? Y después las devuelve al canal San Carlos, si mal no me equivoco, el agua la devuelve. También es de pasada, es de pasada, pero tiene más de 100 años trabajando y ahora hicieron una tercera turbina, que la gracia ahí es que la gente cuando va o los alumnos cuando pueden ir, pueden comparar el sistema que había hace 100 años, que está operativo, versus el sistema nuevo de control, ¿no es cierto? El tipo turbina, etc. Entonces, como bien interesante, bien didáctico esas centrales. Ojalá si el próximo año estamos acá, se puede hacer. Los sábados se hacían esas visitas en el otro lado cuando estaba. Bueno, hemos hablado de la generación, transmisión y distribución, ¿ya? Ahora, estos tienen valores. Yo he dado valores de tensión de 13,2, 13,8, lo he dado hacia el arboleo, pero hay que saber los valores normados, ¿ya? Que tenemos, por ejemplo, en generación. En generación, bueno, no miento, los valores no. En generación, los encargados de generación son las centrales. Esto tengámoslo claro, ¿ya? Las centrales. Sean de embalse, de pasada, ¿no es cierto? Como yo les decía, sean a carbón, petróleo, ¿ya? A gas, ¿ya? Son las centrales. De la transmisión, la encargada van a ser los transformadores y las líneas propiamente tal de transmisión, ¿no es cierto? Porque vamos a tener el transformador que va a elevar para que se pueda transmitir esta energía, ¿ya? Y tenemos las líneas con sus torres, por supuesto, ya eso tiene que estar ahí como lógica, que están encargadas de transmitir esta electricidad. Sí. Y la distribución, vamos a tener a los transformadores también encargados de reducir, o la subestación, si hacemos un resumen ahí, de reducir esta tensión que llega desde las líneas de transmisión, y vamos a tener las líneas de distribución propiamente tal que van a estar a cargo entonces ahí de la distribución. ¿Ya? Entonces, esos son los tres actores principales que vamos a encontrar acá. ¿Empezó el partido, profe? Está empezando el partido, ya. Bueno, habrá que aguantarse. Yo no juego a la pelota
jugando a la pelota me quebré la tibia y el peroné en 3 partes. Me mandaron un planchazo. Y de ahí 6 meses enyesado. No, tenía Ahí colgó como... los zapatos. Sí, no, tenía 16 años más o menos, 17 años. No, pichanga de Ah, colegio. pues, Sí, pichanga de colegio. Electricidad versus mecánica, algo así. Bueno, nunca más jugué a la pelota, me da... Bueno, ya. Y ahora vienen los niveles de tensión. Ahí yo me estaba adelantando. Niveles de tensión, niveles de voltaje, ¿ya? Tensión, voltaje, sinónimos, ¿ya? En generación, los niveles normados son 5, 6, 12, 13,2, 13,8 kilovolt ampere. ¿Ya? Esos son los niveles de tensión normados en generación. ¿Puede existir una central que genere en otro nivel de tensión? Sí, podríamos encontrar, pero son escasas. La mayoría generan estos niveles de tensión. Generación no habría problema si aparece una, por ejemplo, una central que genera 11 kilos, porque va a llegar a su subestación, o sea, a su transformador y lo tiene que elevar a algo ya normado, que es transmitirlo, porque ahí llega un troncal donde se conectan todos los sistemas. No puede llegar a inyectar otro sistema, otro punto distinto. Transmisión, para transmitirla por la torre, entonces, tenemos que, lo normado, y esto lo actualicé hoy día, tenemos 66, porque 66 yo lo desconocía, ¿ya? Pero hay centrales que, centrales que transmiten a 66, a 110, 154, 220 y 500 kilovolt. ¿Ya? Generalmente, las de 110, 154 y 220 son líneas dobles. Lo que le mostraba a don Alberto en las torres, ¿no es cierto? Las torres de alta tensión y que llevaban paralelas, cada una con sus 3 conductores fase por un brazo, cada una por su conductor 3 fases por el otro brazo. Generalmente son de 110, 154 o 220. ¿Cómo las podemos reconocer? Por la forma estructural que va a tener la torre y que lo vamos a ver después más adelante. ¿Ya? O sea, que se haga de una forma distinta va a depender también del peso del conductor, de la garra y aislación, ¿no es cierto?, que tengamos hacia abajo, los trípodes, etcétera, que hablamos la otra vez, pero también de sus niveles de tensión. ¿Ya? Patricio. A ver, para poder elegir el generador, claro que si en un dice que acá genera 5, que allá genera 3,8, aquí es el doble. Un generador, yo diría, dentro de una definición que yo no la conozco, ni siquiera la he visto en foto, para llegar al 13,8, el generador debe ser mucho más grande que el de 5. Correcto. O son varios generadores, y pongámosle ya, un ejemplo, para hacer 5 con el 2, pero para llegar al 13,8 con el 6. No, el tamaño de la turbina va cambiando. Va cambiando. Por ejemplo, Guayacán, que les da el ejemplo que aquí en el Cajón del Maipo, bueno, entre paréntesis, para los compañeros de online, Patricio me preguntaba, para poder generar 5 o 13,2 o 13,8, ¿cómo se realiza? Si el tamaño del generador es distinto, si es igual o acoplan varios en paralelo o en serie, ¿ya? Yo le comento que, por ejemplo, Guayacán, ¿ya? El tamaño debe ser, no sé, a ver, un radio de 2 metros. Le pongo un radio de 2 metros de un centro hacia acá, ¿ya? Debe ser las turbinas, las 2 turbinas, y ellos generan a 6. Cada turbina genera 6, ¿ya? Ellos tienen 12 salidas, pero cada turbina genera 6. Y, por ejemplo, Colbún, la turbina debe ser del tamaño de esta sala, y ellos generan a 13,8. ¿Ya? Entonces, va a depender también de eso, y va a depender, por supuesto, si es una central de pasada, si es una central de embalse. Colbún es embalse, por lo cual puede abrir sus compuertas y va a tener la fuerza para mover esa tremenda turbina sin ningún problema, ¿cierto? En cambio, una central de pasada que depende del río San José, va a depender de la fluctuación de agua que venga de arriba, ¿no es cierto?, de los deshielos, depende de otras variables. Entonces, en base a donde yo esté proyectando el sistema de potencia o eléctrico, se van a proyectar los tamaños de las centrales, de las turbinas, ¿ya? Etc. Así que va a depender de eso. No puse fotos de turbina, pero voy a poner fotos de turbina, ¿ya? Voy a poner fotos en la próxima lámina, les pongo, la próxima Power les voy a colocar. En transmisión,
recordando nuevamente entonces, 110, 154, 220 van doble y el concepto de 220 o las líneas de transmisión que transmiten a 220 y 500 se le llama troncal. ¿Ya? El concepto, cuando alguien dice, ah, ese es el troncal, no el metro, no el Transantiago, el troncal, ¿ya? Este es el troncal número 1 que sale desde la Central Florida, ¿ya? Ah, ya, uno tiene que saber que si hablan de troncal, están refiriéndose a una línea de 220 o de 500, ¿ya? No inferior, no podría ser una de 154, aunque la Florida genera 110, pero... Y la transmisión de 500 kilovolts no se hace doble, es muy raro verlas dobles. Hay, sí, pero son líneas cortitas, ¿ya? Se hace de una sola, ¿ya? Generalmente de una sola 500. Estamos hablando... Tres cables solamente y son las que llevan las torres más grandes, más cototas. Ya no va paralela, 3 cables por un lado, por un brazo derecho y 3 cables por el brazo izquierdo. Claro, ¿no? Y el nivel de tensión es mucho mayor, ¿ya? De ahí vamos a ver, por ejemplo, si es que alcanzamos hoy día, así como uno ve el Google Maps, ¿no es cierto? Cuando busca una dirección, existe el Google Maps de los sistemas de distribución, de generación y transmisión eléctrica, donde yo puedo ver todo el troncal que interconecta Chile, por ejemplo, en África puedo ver el que conecta Europa, que en Europa está el sistema interconectado entre todos estos países, ¿ya? Entonces, existe también, uno puede verlo, mirarlo desde arriba y te dice de cuánto son las tensiones, las líneas, cómo van. En distribución primaria, ¿ya? La distribución primaria son 12, 13,2, 13,8 y 23 kilovolts. La distribución primaria, estimado, es la que encontramos aquí en los postes, afuera, los cables más altitos, ¿ya? Los que están más arriba en las postaciones, ¿no es cierto? Las 3 fases que van separaditas arribita y que llegan a los transformadores, esa es la distribución primaria, ¿ya? Pero eso también está normado. Y ahí va a depender, eso sí, de la compañía de distribución, ¿ya? Que tengamos asociada o del sector para saber qué niveles de tensión vamos a tener. Chilquinta, por ejemplo, transmite casi toda 13,8. EPA, que es la empresa eléctrica de Puente Alto, tiene líneas de 13,2. Enel transmite en 13,8 y algunas líneas en el centro a 23. ¿Ya? CGE, las líneas subterráneas, yo sé que las tiene a 12. Así que tienen eso. Otra cosa, en el marco regulatorio, ya normativo, el decreto 7, dice que las empresas tienen que estar, no ser un monopolio, como se llama, sino que tienen que estar centradas en un solo concepto. O sea, yo me dedico a generar, soy empresa generadora. Si soy empresa de transmisión, si soy SAESA, Transelec, soy empresa dedicada a la transmisión de la energía eléctrica, ¿ya? Si soy empresa de distribución, soy dedicado a distribución. Porque como todos lados, las empresas tienen sus triquiñuelas, pues hacen su holding asociado y, por ejemplo, CGE, CGE distribución, CGE transmisión, CGE generación. En él es lo mismo, ¿ya? Entonces, ponen otro nombre, ¿no? Pero es la misma compañía. Sí. El marco regulatorio se lo pasaron por donde quisieran. Y en distribución secundaria, ¿ya? Como último punto, tenemos 0,38 kilovolt o 380 volt, que es lo mismo, ¿ya? Ese es el que ya sale desde el transformador de distribución que encontramos en las postaciones, que también los vamos a analizar, ¿ya? Ahí ya encontramos, tenemos 0,38 kilovolt. Aquí vamos bien, yo creo. Hasta que no griten gol. Profe, una consulta. Sí, espérate. Escucho bajito aquí. Una consulta. Disculpe. No hay ninguna razón porque 5, 6, 12, 13,2, 13,8. ¿Hay alguna relación con las potencias? Sí, existe, pero va a depender del generador propiamente tal. O sea, no te podría decir que una máquina, por ejemplo, de 12 tenga una potencia de 100 MVA, porque también una máquina de 5 puede tener una de 100 MVA. Ya va a depender del equipo. Pero todas podrían tener diferentes tipos de potencia. ¿Ya? No es que, por ejemplo, por ser de 5 va a tener menor potencia. Podría tener una potencia mayor también en relación. ¿Ya? Nunca tanto así como 100 MVA, pero podría tener una potencia, podría tener la misma potencia la de 5 que una de 12. ¿Ya? Podrían tener la relación.
Vale, gracias. ¿Ya? Principales elementos que componen un sistema eléctrico de potencia: las centrales, ¿no es cierto?, de generación. Vamos a tener centrales del tipo hidráulicas, centrales de tipo variables y centrales del tipo térmicas. Cuando hablo variables, son las que dependen de las energías, cuando antiguamente se le llamaba energías no convencionales, energías renovables no convencionales, ¿no es cierto? Ese era el concepto con la energía fotovoltaica, la eólica. Actualmente, según el Consejo de Energía o el Ministerio de Energía, se le dice energía variable porque dependen de una variable tales como el viento, el sol, que son variables, ¿no es cierto? No siempre vamos a tener la misma temperatura, la misma radiación, no siempre vamos a tener el mismo viento. ¿Ya? En cuanto a las centrales de generación hidráulica, podríamos decir que existen de pasadas, como ya lo definimos ya entonces las de pasada, y podríamos decir que existen centrales hidráulicas de embalse, que podríamos encontrar aquí en nuestro país. ¿Ya? En nuestro país, más que todo, las centrales estas, no es que existan, sino que están centradas en nuestro país. Respecto a las centrales del tipo térmicas, ¿ya? ¿Térmicas? Las variables, vamos a encontrar las eólicas, ¿ya? Y las que dependan del sol, ¿ya? En cuanto a energías variables. Hace poco inauguraron Cerro Dominador. No sé si vieron ese que está en el norte, Cerro Dominador. Es una central solar, ¿ya? Termosolar, la cual tiene al medio un pedestal grande, que llega a una cúpula redonda arriba, y por alrededor tiene 7000 cristales o vidrios que están apuntando y reflejando el sol o los rayos solares, el calor, hacia esta cúpula y genera condensación de agua, lo cual tienen vapor, lo pueden almacenar y generar las 24 horas del día electricidad. La gracia de Cerro Dominador es que fue hecho en un 40 o 30% solo por mujeres. Y tuvieron que contratar gente especializada, bueno, y ahora ya está pega ahí. Eso está en el norte. Lo inauguraron hace poco. Es que estaba dentro del marco gubernamental del gobierno como proyecto de introducir a la mujer en el sistema. Claro, era como no tan machista. Bueno, el 40-30% fue hecho por mujer, pero hay cosas, por ejemplo, que lo que hicieron ellas fue poner espejos, remates finales, lo que ellas mismas comentan en los reportajes. Más delicado, Puede ser, claro. Igual hay mujeres que trabajan en otra área. ¿Consideran que podría ser mucho más bruto para gente? Claro, claro, puede ser. La gracia entonces de esto es que genera vapor la Cerro Dominador y puede hacer funcionar las turbinas 24/7 sin ningún problema. ¿Ya? Y en las térmicas, ya vamos a encontrar las de vapor a carbón, ¿cierto? A gas, diésel y ciclo combinado, que utiliza gas y diésel. Las más utilizadas en nuestro país tenemos las de pasada, las de embalse. Actualmente tenemos el boom, sabemos que Chile tiene una meta ambiciosa respecto a la energía renovable, a la energía limpia, ¿no es cierto? Estamos yéndonos por la eólica, bien hacia el norte, ya tenemos las solares también, varias plantas solares, y en las térmicas tenemos, por ejemplo, aquí en Renca una carbón, ¿ya? Bueno, aquí en la costa, en el litoral, ustedes saben que la que se cerró hace poco, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre, ya carbón. Renca no cambió a gas. Ah, sí, sorry. Renca cambió a gas, correcto. Y actualmente está en ciclo combinado Renca, año 2020. Ya, ahí me pillaste. Ese dato me lo dejaste súper bueno. El de ciclo combinado en 2020, ahí me pillaste. Por eso están las dos turbinas diferenciadas. Súper. Ahí ¿Diesel y gas, Juan? No lo sé. Yo lo último que vi para el trabajo que hicimos para el profesor Parra era que eran ciclo combinado y por eso tenía los dos tipos de turbina en Renca. Mira qué buena. Yo esa la desconocía. Qué bueno. Bueno saber. Porque generar en diésel, te encargo la humadera. Por eso. Sí. Con carbón igual, Mira, por eso está... yo sé, mira, en la minera Esperanza tiene un gran campo de generación en diésel y olvídate la bulla y el nivel de contaminación que sale de esos equipos.
Claro, contaminación de todo tipo, acústica, y estamos hablando hacia la Sí. naturaleza. Sí. Bueno, esas son las ventajas ahí de las térmicas, ¿ya? Y otra cosa que Chile no produce carbón, el carbón que producimos es de re mala calidad, dependemos hay que traerlo, hay que exportarlo, no tenemos grandes fuentes de gas, tampoco diésel, por lo cual ahí dependemos de un tercero, ¿cierto? Cuando se hizo el convenio ahí, Lagos con Argentina, ¿ya? Para hacer el tema del gas, no cerrar la llave y jodimos. Entonces, ¿cuántas lucas se invirtieron ahí en ese tema, en esa pasada? ¿Ya? Así que por eso estamos yéndonos hacia las energías limpias. ¿Ya? Pero súper, voy a averiguar eso de Renca. Gracias, no lo sabía. Ahí ustedes averiguaron el semestre pasado, así que... Y la otra es Bocamina, la que cerraron, o van a cerrar, creo. Es que hay una que Allá. cerraron, Bocamina la van a cerrar, pero hay una que cerraron aquí en el litoral. Ventana. ¿Ventana? Ventana. Hay ventana, gran contaminación, ¿no es cierto? El caso hay ventana, se me había olvidado el nombre, gracias. Ventana. Pero entiendo que cerraron una parte solamente. Hay otras Se había cerrado en su totalidad al inicio del año, se había cerrado completa. Ahora la volvieron a trabajar la mitad, si mal no me equivoco. A ver, la desventaja de hacer un cierre, aquí el compañero que dijo que cerraron la mitad dio un punto súper bueno. Generalmente estas centrales que son a carbón, por ejemplo, cuando se quiere parar, se para la mitad, porque echar a andar una central a carbón no es decir ya vamos a echar a andar la central y le echamos un poco de carbón y parte. Ya, no es de un momento a otro, ya tiene su tiempo. No a diferencia de una diésel que sí puede empezar a funcionar sin ningún problema inmediatamente. ¿Ya? Son sistemas distintos. Entonces, por eso generalmente cuando empiezan a dar de baja algún tipo de central, las de carbón dan generalmente la mitad ya a la baja y la otra mitad sigue produciendo. Aquí hay un sacado del coordinador eléctrico, un planito respecto al uso de la energía, a lo mejor en su informe que hicieron el semestre pasado lo pueden haber encontrado, que tenemos los gigawatt hora, y acá tenemos las horas del día de 1 a 24. ¿Ya? Donde tenemos que, por ejemplo, dependiendo de las potencias requeridas, ¿ya? De la energía que se requiere en el país, empiezan a trabajar las centrales desde las más económicas hasta las más caras en sus usos. ¿Ya? Las más económicas de producir, las de pasadas, eólicas y solares. Ahí falta agregar abajo las solares. Son las más económicas. ¿Ya? Son las que van a estar siempre entregándole energía al sistema, al CEN. Después de eso, cuando ya necesitamos una potencia mayor, por ejemplo, entrarían a trabajar las de embalse, ¿sí? Que son más caras de producir que las de pasada y que las eólicas y las solares. Cuando ya la potencia es mayor, ¿no es cierto?, entrarían a producir las de carbón, ¿sí? Que también son más caras. Después de las de carbón, tenemos las de gas natural y posterior a eso, tenemos por último, las de diésel. Aquí también va de la mano por lo que decía el compañero, las contaminaciones, sus valores, ¿ya? Impacto ambiental, va todo de la mano eso respecto a cómo van funcionando estas centrales, ¿ya? Es el abastecimiento en base a la demanda. Pasaba de eólica y qué más. Solares, las que dependan del sol, sí. Y todo eso lo coordina el coordinador. El coordinador eléctrico es el encargado de, no en un 100%, pero de ir realizando ciertos ámbitos de estudio respecto al tema, ¿ya? Las empresas, cuando detienen algún proceso, sí tienen que informar al coordinador eléctrico nacional. Sistema informático SCADA, ¿o no? Correcto. ¿Ya? Todos los diagramas de las centrales en cuanto a generación, si uno quisiera ver, por ejemplo, lo que hablaba ayer un compañero, decía los transformadores de poder, por ejemplo, si yo quiero ver la ficha técnica, va a haber una impedancia de un pararrayo, no sé, yo como persona natural, chileno, tengo acceso a toda esa información, es pública y está en la página del coordinador eléctrico. Ustedes se meten a la página del coordinador eléctrico, seleccionan la región, seleccionan el nombre de la central generadora, seleccionan qué documento y los descargan. ¿Ya? Son de uso público, ¿ya? En su mayoría. Ahora, no están todos actualizados, ya no están todos los paños puestos actualizados, eso se pueden demorar tiempo, ¿ya?
pero están en su gran mayoría en el coordinador eléctrico para que uno los copuchentee ahí cuando tengan un tiempo. Eso nadie ve el coordinador. Ya. Acá tenemos una imagen, ya a grandes rasgos, de un paño. Esto se le llama paño de una subestación, porque yo no sé si esto es en sí una subestación completa, entonces se le llama un paño. Ese es el concepto que se utiliza. Donde tenemos protecciones, como bien indicaba el compañero al inicio, que a él le hacía ruido, ¿ya? Y aquí empiezan a aparecer estas protecciones no normadas, ya no con su simbología ni con su numeración, pero empiezan a aparecer estas protecciones para que vayamos conociendo más o menos qué es lo que podrían hacer acá. Tenemos aquí pararrayos. Déjenme poner el puntero láser. Tenemos pararrayos, ya centrales de pararrayos que llegan aquí a un marco de línea que se llama, que son para las descargas atmosféricas, ¿ya? Su principal función es cuando existe un rayo, ¿no es cierto?, descargar a tierra, van hacia tierra, se comportan en normalidad, digamos, sin tener una descarga atmosférica, como un circuito abierto, ¿cierto? Como que yo tuviera un interruptor abierto. Cuando hay una descarga atmosférica, se cierra automáticamente y lo lleva a tierra, por supuesto, todo lo que tiene que ver ahí respecto a esa descarga. Vamos a tener transformadores de medida de voltaje dentro de estos paños, ¿ya? Un transformador de medida de voltaje. Lo que hacen los transformadores de medida, ojo, sea de corriente o de voltaje, es tomar muestras, ¿ya? O reducir tensiones para poder ir haciendo mediciones. Por ejemplo, si tengo una tensión de 13,8 kilos, ¿ya? Él reduce y toma una muestra, no sé, de 5 volts, van tomando muestras distintas para ir haciendo ejemplos, similitudes respecto a cómo está funcionando. Tenemos desconectadores, ¿ya? Que son elementos, como se ve aquí que está abierto, que es para desconectar el sistema. En este caso, por ejemplo, puedo desconectar la barra principal de la línea de llegada junto con los pararrayos, ¿ya? Tenemos los transformadores de medida de corriente, muy similar a lo que son los transformadores de medida respecto a voltaje. Tenemos los interruptores de poder, que no es como un interruptor para los que no lo conocen domiciliario, ¿ya? Interruptores gigantes con sus bushings, bueno, y todas sus partes, ¿ya? Los interruptores que trabajan no pueden trabajar con carga, digamos, conectados al sistema, ¿ya? El desconectador no trabaja con carga, ¿ya? Si pueden buscar video ahí en YouTube, en internet, de desconectadores trabajando en carga, se genera un arco gigante ya cuando se abren los desconectadores cuando están con carga. Lo normal es trabajarlos sin carga, ¿ya? El interruptor entonces previene y protege ahí los sistemas eléctricos ya correspondientes. Tenemos la barra principal, que a esto le llamamos la barra ahí después de la generación, ¿ya? La barra principal. Podemos tener desconectadores también aquí que nos van a aislar la barra de esta segunda parte del paño de esta subestación. Tenemos otro interruptor, que los interruptores entre paréntesis se señalan con el número 52. ¿Ya? Los interruptores van con el 52, los desconectadores con el número 89. ¿Ya? Siempre cuando le damos algún plano y aparezca un cuadrado con un 52, este es un interruptor de poder. Un 89, este es un desconectador. 89, 87, entre la duda, ¿ya? Y después al lado va a haber una letra, por ejemplo, va a decir 52J. Y para los que después sepan, porque lo vamos a ver, el 52J significa, la J, por ejemplo, significa el nivel de tensión, 220 kilos. Entonces, este es un interruptor de poder de 220 kilos. Puede haber un 52H. Este es un interruptor de poder de 110 kilos. ¿Ya? Son diferentes nomenclaturas que uno puede tener. Las letras después se las voy a dar más en detalle por si acaso. Estoy adelantándome ahí. Tenemos un marco de línea intermedio también, ¿no es cierto? ¿Para qué? Antes de llegar siempre, por supuesto, a lo que son los transformadores, va a existir un marco de línea de bajada en este caso. Y hasta aquí tenemos una baja tensión hacia adentro de la subestación, ¿ya? Y tenemos transformadores correspondientes que van a transformar entonces estas tensiones. Van a reducirla o elevarla dependiendo de qué lado estemos mirando el paño de esta subestación. ¿Ya? Como medio congestionado. Disculpe, estaba tomando agüita. ¿Ya? Entonces,
Así se puede ver en la literatura, ¿ya? Correspondiente. Un libro bueno, de donde hay varias información, se llama El Rayo Domado, por si acaso. Un libro, se lo voy a subir porque parece que está en la biblioteca digital. Ahí ustedes lo pueden descargar si mal no me equivoco. Que habla sobre todos estos sistemas de potencia, los CEP, ¿ya? Correspondientes. Ahí tenemos un transformador de poder. ONAF debe ser este. No, porque este es forzado, ¿ya? Lo que yo puedo ver aquí, por ejemplo, tiene su tanque, su tubeta ahí de aceite, ¿no es cierto?, para poder enfriar dentro de él. Y aparte aquí yo veo ventiladores, esos son ventiladores, eso quiere decir que debe tener... ¿Son ventiladores? Sí, son ventiladores que puede tener, por ejemplo, ventilación forzada, ¿ya? O sea, para ventilarse mejor tiene ventilación forzada. Y aquí están los bushing, ¿ya?, que son sus salidas. Y más allá de mostrarle que este es un transformador de poder, ¿ya? De poder, lo que quiero mostrarle, el tamaño de la persona, la maquinita que está acá, ¿ya? Esta maquinita que está acá, no me acuerdo específicamente el nombre actualmente, lo que hace es simular la descarga atmosférica en 1 grado, de partida hace eso, digamos, ver cómo se puede comportar esto a través de una descarga atmosférica sin que los pararrayos hayan funcionado como corresponde, y aparte ve la resistencia, es como un megaómetro, ¿no es cierto?, un Meyer, llamémoslo por marca, ve la resistencia de los devanados internos del transformador, ¿ya? O sea, hace estas dos cosas. La máquina es como, en otro lado me decían, es como de estas máquinas que van con el mazo, uno le manda un combo y ve cuánta fuerza tiene, ¿ya? Prende una luz para ver el impacto del rayo, ¿ya? ¿Cuánto fue la caída del rayo en este caso? Así que en esta imagen podemos apreciar eso, bueno, y también el tamaño entonces de este transformador ahí de poder. Y al lado aquí hay transformadores más pequeñitos, ¿ya? Hay equipos más pequeños. No, ahí me pillaste. Me pillaste de dónde será en este caso. Pero es Cototo. ¿Hacemos un pequeño break? Porque veo que algunos están bostezando, se van a bajar la cara. Hacemos un break de 10 minutitos antes de continuar. Para los que están en la casa también y puedan ver 10 minutos por lo menos el partido tranquilo. ¿Ya? Así que hacemos un pequeño break de 10 minutitos y a la vuelta continuamos con este tema. ¿Cómo? A ver, el partido. No puedo colocarlo porque depende del otro lado. ¿Ya? Así que hacemos un pequeño break de 10 minutos, estimado, y volvemos, ¿ya? Sí. Voy a detener la grabación para que no sea tan pesada después de los 10 minutos.